Gabriela, terminamos el bloque anterior donde hablabas y explicabas todo el tema de la situación que está pasando Honduras y esta diferenciación, ¿no?, entre los golpes militares de antaño y actuales, ¿no?, esta nueva forma de golpe de Estado que se refleja en unas reformas a la Constitución para abrir la puerta a perennizarse en el poder. Pero ¿cómo ves la reacción, ya metiéndonos en el ámbito internacional, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que tuvo una reacción casi inmediata? Hablamos que el ALBA se reunió el domingo fue la salida de Manuel Zelaya, el día lunes se reunió el ALBA, el día martes la OEA reprochando, y hasta el propio Estados Unidos una declaración en la cual reprochaba esta actuación. ¿Cómo tú evalúas esta reacción de la OEA, tomando en cuenta de que en Sudamérica, en nuestro propio país, Ecuador, vivimos casos similares, y no una vez, sino varias veces, el caso de Yamil Maguad, el caso de Abdalá Bucaram, el caso de Lucio Gutiérrez, exactamente las mismas situaciones de sacar del poder a un presidente democráticamente electo, pero no hubo esta reacción inmediata y no hubo este reproche por parte de la OEA, sino que más bien hubo la filosofía de los hechos consumados y decir, bueno, ahora aceptamos al nuevo gobierno, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahora que sea diferente de antaño? Yo creo que está sucediendo una total mala percepción del momento que vive Latinoamérica. Hoy en día la gran amenaza no son unos militares que desean gobernar a los ciudadanos, sino caudillos que desean llegar al poder para destruir la democracia desde adentro, a través de las urnas. Es decir, no solo porque uno llega al poder democráticamente elegido, significa que uno no pueda convertirse en un líder autoritario. Claro que sí puede suceder. Tenemos el ejemplo número 1, que es Venezuela, segundo ejemplo Bolivia, tercer ejemplo Ecuador, cuarto ejemplo Nicaragua, y al señor José Miguel Insulza de la OEA no le llamó la atención ni le parece nada extraño reunirse con este grupo de demócratas, entre comillas, el día lunes de la semana pasada, para disque defender la democracia y el Estado de Derecho, que es precisamente lo que esos señores habían o están todavía en el proceso de destruir en sus países. Pero ¿cómo entender también que el mismo presidente Zelaya, semanas atrás, donde se realizó en Honduras la sesión de la OEA, para reaceptar a Cuba como país miembro, decía que la Carta Democrática prácticamente no servía, no era representativa de los nuevos tiempos, y hoy que sale del poder coge y se apega a la Carta Democrática para exigir su reintegro al poder? Es porque nuevamente estamos viendo evidencia de un comportamiento por conveniencia política, no por respetar a la ley. Cuando uno respeta la ley, uno tiene que cumplirla cuando le conviene y cuando no le conviene. En este caso, el señor Zelaya, y tenemos también a Raúl Castro y Fidel Castro en este caso particular, son personas que normalmente suelen denigrar a la OEA y a la Carta Democrática, en el caso del señor Zelaya. Pero ahora resulta que son mejores amigos del señor Insulza y que la Carta Democrática es una gran maravilla y que de acuerdo a la Carta Democrática tienen que ser restaurados. Y Gabriela, siendo coherente con lo que están haciendo actualmente la OEA, debería decir, ¿sabe qué, señores de Cuba, nos hemos equivocado, ustedes no calzan en ninguno de los puntos, de los artículos de la Carta Democrática, por tanto lo sentimos, tienen que volver a salir mientras ustedes cumplan la libertad de expresión, el Estado de Derecho, que no se da en Cuba? Entonces, hay toda una contradicción en el actuar de la OEA. Sí, o sea, la OEA está colocándose del lado de mandatarios que han demostrado no respetar el límite a su poder y que ejercen el poder de manera autoritaria. El día de mañana, cuando se vuelvan evidentes los abusos de estos líderes en la coartación de libertades de los latinoamericanos, la OEA va a estar en la lista de los responsables y de los culpables. Bueno, y ya está siendo evidente, ¿no? Hemos visto cómo en Venezuela hay una situación muy grave con respecto a la libertad de expresión. Y que ha sido ignorada por completo desde el principio por la OEA. Entonces, ¿tú crees que la OEA ha perdido sentido de existencia? Yo creería que sí hay la necesidad de un foro interamericano para que haya presión internacional sobre gobiernos que aún en el siglo XXI se niegan a darle libertades básicas a sus ciudadanos, como es el caso de Cuba, o como en el caso de Venezuela consideran quitárselas a estas alturas. Pero definitivamente ese foro no es la OEA. Prácticamente nos estamos dando cuenta que actúan de forma política, ¿no?
Sí, no, y tienen un doble estándar moral. Se horrorizan de un estado de sitio en Honduras cuando esas libertades violadas en el estado de sitio que tienen los hondureños por 5 días ha persistido en Cuba por más de 50 años. Y actualmente le han dado el aval reintegrándolo a la OEA. Sí, entonces es verdaderamente extraño que salgan a defender la democracia después de todo lo que ha pasado en esta década y no ha dicho nada la OEA. ¿Qué opinas de la actuación de nuestro presidente Correa y el presidente Kirchner, la presidenta Kirchner de Argentina, que han acompañado al presidente expresidente Zelaya a tratar de volver al país? En el caso de nuestro presidente, a mí me avergüenza mucho la intervención que se ha dado en la democracia hondureña, sobre todo cuando se llamó a levantamientos para restaurar, sea como sea, al presidente Zelaya. Eso ignora, número uno, el orden constitucional vigente en ese país, número dos, la voluntad popular de los hondureños, que en su gran mayoría ya no querían que el señor Zelaya permanezca en la presidencia, y número tres, tiene responsabilidades en casa. No hay por qué ir a buscar problemas en otro lado. Y no me parece que el dinero del fisco debe estarse gastando en viajes alrededor de distintas capitales para jugar al diplomático. Bueno, pero te podría decir que realmente hemos visto la reacción en toda América, ¿no? No solo la OEA, sino las Naciones Unidas mismas ha criticado el tema de Zelaya. ¿Cómo entender toda esta, por decir, esta opinión pública generalizada entre los gobernantes y en los organismos multilaterales apoyando a Manuel Zelaya a pesar de que es evidente de que ha violentado su constitución? ¿Cómo entender de que a pesar de todo lo que se ha contado y todos los documentos que existen con respecto a las violaciones a la Carta Constitucional hondureña, estos organismos multilaterales apoyan la restitución de Zelaya? Porque están cegados por el oportunismo. Yo creo que están cegados. Pero ¿cuál es el oportunismo que tú ves ahí, por ejemplo? Porque ¿qué gana la OEA? ¿Qué gana las Naciones Unidas? O sea, porque nadie quiere ser visto como alguien que apoya algo a punta de bayonetas o a punta de un golpe militar. Y lamentablemente las imágenes de estos últimos días en la prensa han sido de militares caminando por las calles hondureñas. Entonces la gente se olvida o no se fija en el detalle del asunto. El detalle del asunto es que los militares no son los que están mandando y los militares no fueron los que tomaron la decisión. De hecho, no hay ningún militar que haya salido a dar algún tipo de declaración. Todos han sido los órganos regulares, civiles, ¿no? Sí, y han habido excesos como yo considero que es el estado de sitio y la represión de las libertades básicas como la libertad de expresión y de prensa. Yo creo que eso es un abuso, yo creo que le resta en lugar de sumarle al gobierno interino, pero en realidad ha habido un total sesgo en toda la prensa y en toda la comunidad internacional para considerar el otro lado de la historia. Pero la propia CNN, lo que te contaba previamente, la propia CNN, el mismo día del tema de la salida de Zelaya, había una persona que estaba dando su opinión a favor de la salida de Zelaya y prácticamente de forma muy sutil fue cortado. ¿Cómo entender que desde la propia CNN las opiniones distintas sean cortadas? Sí, es lamentable. La verdad es que nadie puede obligar a CNN a mostrar lo que a su cuerpo editorial no le gusta mostrar, pero para las personas que hacemos opinión sí tenemos la responsabilidad de por lo menos consultar fuentes locales y ver la otra cara de la moneda.